Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. Alias Mi Pez fue capturado y presentado por el propio director de la policía en Cali como uno de los responsables del macabro atentado terrorista en Cajibío, que acabó con la vida de 20 personas. Mientras esto sucedía en la capital del Valle, en el departamento del Cauca, se cumplía el sepelio colectivo de las víctimas en el corregimiento de La Pedregosa. En entrevista con Noti5, la candidata presidencial Paloma Valencia se refiere hoy a las acusaciones que hacen a la oposición, a las amenazas que tiene contra su vida y a cómo enfrentaría a los grupos al margen de la ley de convertirse en la primera mujer presidente. Alcaldes y gobernadora del Valle se unen en un solo propósito: para contrarrestar el terrorismo en la región. Se cuentan con nuevos equipos. La Contraloría General de la República y el Ministerio de Transporte esperan que la Aerocivil responda a los requerimientos que se hacen en la entidad en materia de control y tráfico aéreo. Y espere, los deportistas del Valle del Cauca se destacan ahora en pesas y baloncesto. El director de la policía anunció en Cali la captura de alias Mi Pez, señalado como cabecilla de las disidencias de las FARC y vinculado a recientes hechos violentos en el Cauca, donde 20 personas murieron y decenas resultaron heridas. Este hombre es señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la escalada terrorista en el Cauca y el Valle del Cauca el pasado fin de semana. Se trata de alias Mi Pez, quien fue capturado en Palmira en una operación conjunta entre la policía, el ejército y la fiscalía. Según las investigaciones, estaría vinculado a acciones que dejaron víctimas en la región, entre ellas la explosión registrada en la vía panamericana en jurisdicción de Cajibío. Es importante señalar que este delincuente está requerido por terrorismo, pero además tendrá que responder por la escalada terrorista que ejecutó con alias Marlon y alias Más. Él es el responsable de lo ocurrido el día 25 de abril en el sector del túnel, en Cajibío, en la vía panamericana, donde dejó un saldo mortal de 20 víctimas y 38 heridos. De acuerdo con las autoridades, el capturado tendría una trayectoria de cerca de 20 años en estructuras disidentes de las FARC, específicamente en el grupo Dagoberto Ramos, donde habría ocupado posiciones de confianza y coordinación de alias Marlon y cercano al círculo de alias Iván Mordisco. Eso hace que él sea el financiador de este bloque y especialmente pues es uno de los que compra los explosivos y los diferentes drones que se utilizan para atacar a la población civil, pero también para atacar a nuestras fuerzas públicas. En el procedimiento se encontraba con su pareja sentimental. Igualmente las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros y varios teléfonos celulares que serán analizados. Tiene más de 40 acciones terroristas en las diferentes comunidades durante sus 20 años, pero también es el que se le atribuye los hechos que han pasado en estos últimos 4 días en esta parte del país. Alias Mi Pez también es investigado por su presunta participación en el envío de estupefacientes hacia Centroamérica y Norteamérica, así como en la coordinación de acciones ilegales en el suroccidente del país. Con esta captura, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de recientes hechos de violencia y debilitar las estructuras criminales que operan en la región. Con llanto y repudio, la comunidad del corregimiento La Pedregosa despidió a sus seres queridos tras el atentado que cobró la vida de campesinos en zona rural de Cajibío. En medio del silencio y el dolor, la comunidad del corregimiento La Pedregosa en el Cauca despidió a varias de sus víctimas en una jornada marcada por el duelo colectivo y el llamado a la protección de la población civil. Es que es mucho dolor junto, es demasiado. ¿Por qué construir paz? Hay que apostar tanto dolor. Los habitantes aún intentan comprender por qué terminaron afectados por hechos de violencia que golpearon directamente a sus familias. Que Dios los perdone a estas personas que están haciéndonos tanto daño. Si los violentos creen que van a lograr con esto mucho, están muy equivocados. Nosotros solo lo que pedimos es paz para los territorios. Somos unos campesinos indefensos que no tenemos armas. Las únicas armas son nuestras herramientas que cultivamos todos los días el campo colombiano. En esta zona rural, ubicada a unos 35 minutos de Cajibío, las muestras de tristeza e impotencia marcaron la despedida.
Un saludo de condolencia para las familias que cayeron en esta acción criminal por alias Iván Mordisco en el sector del túnel, donde llevamos 20 personas asesinadas, 48 heridos. Un saludo de condolencia para todas las familias y que les llegue ese mensaje en el alma de que nosotros los soldados de Colombia estamos trabajando para esas familias y para que estos hechos no vuelvan a cometerse ni no vuelvan a suceder. La comunidad acompañó a los féretros con caravanas, oraciones y banderas blancas, en un gesto simbólico para exigir garantías de seguridad y evitar que hechos similares se repitan. En el municipio de Dagua, las autoridades atendieron un nuevo hecho terrorista cuando hombres armados interceptaron e incineraron 3 vehículos en la vía al mar. Así quedaron los vehículos incinerados en plena vía tras un ataque que reaviva la preocupación por la seguridad en el suroccidente del país. El hecho se registró en el kilómetro 46 de la vía que comunica a Dagua con Cali, un corredor estratégico hacia el puerto de Buenaventura. En respuesta a esta situación, se ha fortalecido la presencia operativa mediante un dispositivo de más de 150 hombres y mujeres, tecnología de punta y acciones coordinadas para proteger la ciudadanía. El aumento de los controles viales en todo el departamento por parte de la seccional de tránsito y transporte, garantizando la seguridad en los principales corredores. La implementación de patrullajes mixtos entre la Policía Nacional y el Ejército, reforzando la presencia institucional en áreas urbanas. De acuerdo con información de las autoridades, varios hombres armados interceptaron una camioneta y 2 furgones, obligaron a sus ocupantes a descender y posteriormente incendiaron los automotores. Se ha reforzado toda la presencia en los puntos estratégicos, en los corredores viales, con mayores capacidades. También estamos desplegando el equipo Raptor para que apoye las tareas de nuestra fuerza pública en algunos puntos estratégicos y por supuesto estamos invitando a todos los ciudadanos a que ante cualquier situación irregular nos comunique. La situación generó temor entre quienes transitaban por el sector, quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. Unidades de la fuerza pública llegaron al lugar tiempo después, en medio de medidas de precaución ante la posibilidad de una posible emboscada en la zona. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los responsables y reforzar la seguridad en este corredor vial. A 1 mes y 3 días de las elecciones presidenciales, la candidata Paloma Valencia visitó su tierra, donde se solidarizó con las víctimas del terrorismo y rechazó las declaraciones del presidente Petro, que asegura que la oposición tiene que ver con los atentados en el sur del país. Entrevista en Noti5. Gracias, Sonia, y seguidores en redes sociales de Noti5. Y pues la doctora Paloma Valencia, candidata presidencial, ha venido a su tierra, pero se arruga el corazón de ver estas víctimas inocentes. Horrible. 15 mujeres, 5 hombres, dedicadas muchas al café, porque es que el Cauca es cafetero, es la nueva zona del eje cafetero. La gente a veces dice, no, el eje cafetero es Quindío, no, también el Cauca, el Huila, y duele ver todas estas madres y se resiste uno a llorar de ver estas personas que perdieron sus seres queridos allí en esta tragedia. Pues ya son 20, Edgar, las víctimas mortales. Me ha dolido mucho, gente toda inocente, campesinos, indígenas, ciudadanos del Patía, de Cajibío, familias que conocemos, vecinos. Me ha conmovido mucho porque además es macabro lo que hicieron, atravesar unas volquetas para atrapar la gente ahí y después dinamitarla. Es una cosa que uno no puede creer y me ha indignado mucho el discurso del gobierno. Primero Petro, en medio de la sangre, salir a decir que está celebrando su cumpleaños. ¿Será que la borrachera no lo dejó ver lo que está pasando en el Cauca y en Colombia? Porque hoy sale a decir que no es verdad que haya un caos de seguridad en el país. Los indicadores de seguridad van bien, dice Petro. Todos los indicadores de seguridad están mostrando retrocesos. Ha aumentado el homicidio, están disparadas las masacres, los atentados terroristas, la extorsión, el desplazamiento. No hay un solo indicador que esté bien. Yo no sé si es que a Petro no le están mostrando, pero esto es consecuencia de la paz total de Iván Cepeda. Los colombianos no se pueden llamar equívocos. Por aquí he visto mucho líder del pacto histórico diciendo que estos atentados son de la derecha. Me da mucha piedra. ¿Desde cuándo el ELN y las FARC se volvieron uribistas? Es que yo quiero que los bayunos no se les olvide que Marlon, que fue el que organizó ese atentado en Cajibío, en el Cauca, era gestor de paz de este gobierno y que seguramente Iván Cepeda se sentó con él a negociar acuerdos. Que nos expliquen. Candidata, se necesita coraje, se necesita carácter, se necesita enfrentar. ¿Qué es lo primero que va a hacer por esta zona del país? Mire, yo ya lo he dicho, Edgar, y nosotros vamos a militarizar la vía. Cali, Popayán, Pasto, Rumichaca. El suroccidente tiene que volver a poder circular. Vamos a tener nuestra fuerza pública aquí. Y el 8 de agosto aquí estoy, en el suroccidente.
para restaurar la seguridad del suroccidente. Vamos a combatir esa coca, ahí en Jamundí, en mi Cauca, en Nariño. Vamos a hacer erradicación forzosa, pero generosa. Los campesinos van a tener la oportunidad de pasarse a la legalidad y vamos a reactivar todas las órdenes de captura con el primer decreto que voy a firmar de todo ese cartel de la paz total. Aquí no va a haber más salamería con los violentos. Usted recorre el país, ¿qué es lo que más le dice la gente en las calles, en las plazas, en las vías, en los barrios? Dos temas, Edgar. La gente está muy ofuscada con los problemas de seguridad en las ciudades, con la extorsión. Usted va a la costa y eso creo que es que no hay ninguno que no esté extorsionado, desde el mototaxista, desde el de la tienda. Y el otro tema, la salud. La salud se ha vuelto un dolor que uno no veía en Colombia. En Colombia pues alguien se quejaba de cuando en cuando, pero era una cosa muy menor. Había 100.000 tutelas al año. Hoy, en un solo año, solamente la nueva EPS tiene 200.000 tutelas. Es decir, solo una entidad duplicó el número de tutelas. El gobierno es infame en el tratamiento de la salud. Doctora Paloma, ¿qué pasará después del 31 de mayo o 21 de junio? Si nos vamos a una segunda vuelta y continúa este proyecto político del pacto histórico, ¿a qué está abocado el país? Pues, yo creo que los vallecaucanos, como los caucanos, hoy tienen que escoger. O siguen por esa línea de Iván Cepeda, de la paz total, que le entregó este territorio a los violentos, que acabó con el sistema de salud, o cogemos otro camino. Yo los invito a que elijamos la primera mujer presidente de Colombia. Los invito a todos, a los petristas, a los de la U, a los liberales, a los conservadores, a los que no les gustan los partidos, al que no está pensando en votar, venga y acompañe, porque este es un momento decisivo para Colombia. O vamos por ese abismo en el que nos están llevando en materia de salud o de seguridad, o enderezamos el rumbo. Aquí tenemos que salir de esos problemas. Seguridad y salud son cosas sin las que no podemos vivir. Candidata, muchos abuelos nos están viendo. ¿Qué les dice a estos abuelos adultos mayores que quieren un subsidio y que quieren seguir adelante? ¿Usted ha hecho propuestas coman cuento. Aquí anda diciéndole el pacto histórico a todo el mundo que yo les voy a quitar el subsidio. ¡Mentira! Ese subsidio lo creó el presidente Uribe. Que Petro ahora quiera sacar pecho con las banderas uribistas me muestra lo que he dicho muchas veces. Petro, Uribe es tu papá. Porque esa es una bandera del uribismo y yo la voy a sacar adelante. Yo le cuento una cosa, Edgar, que muchos no saben. Petro tiene 23.000 ancianos pobres, menos de los que tenía Duque. 23.000. Mi compromiso, vamos a llegar a los 3 millones de ancianos pobres y vamos a pagar los 250.000 que se habilitaron por una ley. Les dicen que porque yo voy a tumbar la pensional se cae el subsidio. Mentira. La pensional no tiene nada que ver, el subsidio está en la ley 100. La pensional es defender el ahorro del trabajador. Ese colombiano que me está viendo, que tiene su platica en el fondo de pensiones, se la van a robar, se la van a gastar. Acaba de dar la razón el Consejo de Estado y suspendió esos giros ilegales que quería hacer este gobierno. El sector de la construcción completamente paralizado, como muchos sectores. Usted se compromete a 1 millón de viviendas de interés social que la gente está esperando hacerse a su vivienda para tener un techo. Mire, nosotros vamos a trabajar duro para que Colombia realmente pueda tener ese 1 millón de viviendas. Sé que es una cifra alta, pero asumimos ese reto, con el compromiso de que los colombianos puedan tener vivienda. Vamos a tener la modalidad de Mi Casa Ya, pero también Mi Casa Semilla. Casa rural más pequeña, pero con estructura antisísmica que permita seguridad y autoconstrucción al mismo tiempo. Vamos a tener un sistema pensional donde todos los colombianos puedan empezar a cotizar lo que puedan, señor que está en la informalidad, para que cuando llegue la edad de retiro también pueda tener vivienda o pensión. Vamos a dignificarle la vida a los colombianos, no con el discurso, con las realidades. Denos la oportunidad a las mujeres que en 200 años no hemos gobernado nunca Colombia. Para los jóvenes que están saliendo de las carreras técnicas y universitarias, formar para el empleo, ¿qué tiene para los jóvenes? Mire, nosotros vamos a generar la ruta de las 3 Es. O el joven está empleado, está estudiando o está emprendiendo. No puede haber jóvenes haciendo nada. Vamos a tener cursos de tecnología para que los jóvenes puedan aprender tecnología y puedan trabajar desde Buenaventura, desde el Cerrito, desde cualquier lugar de Colombia, desde cualquier municipio en el Pacífico, puedan estar conectados con internet, trabajando con el exterior. Vamos a generar incentivos para el primer empleo, porque el primer empleo es la oportunidad que uno necesita. Uno no necesita sino una oportunidad para salir adelante. Vamos a subsidiar parte de ese salario. ¿Cómo? Usted contrata el joven en el primer empleo y puede deducir 10% de ese salario en sus impuestos.
Y lo más importante, si es mujer, 20%, porque las jóvenes mujeres son las que más desempleo tienen. Tercero, la ruta del emprendimiento, un gran fondo Emprender que le permita a los jóvenes colombianos poder montar su negocio con un capital semilla, con un acompañamiento y con tecnología de punta para que ese negocio salga adelante. Senadora y candidata presidencial, no a las expropiaciones express. Claro, es que no se puede, cuando usted hace expropiación express, lo que le está diciendo a la gente es que la tierra la pueden quitar en cualquier momento. ¿Quién va a invertir? Nadie. Y cuando no hay inversión en el campo, lo que hay es pobreza. No solamente necesitamos campesinos con acceso al crédito, con vías terciarias. Nuestro plan vial campesino, Edgar, incluye 10.000 kilómetros de vías terciarias, maquinaria amarilla en las asociaciones de municipios pagadas por el Estado Nacional para que hagan el mantenimiento. Y dos preguntas finales, doctora Paloma. La primera, estas amenazas que se conocieron en las últimas horas contra usted. ¿Usted esperaba que esta campaña fuera así? Porque además de que no se puede ir a muchos territorios, pues vienen denuncias del mismo gobierno de que hay pagando gente de disidencias de la FARC para acabar con su vida. Pues mire, imagínese que ahora sale el gobierno a decir que es mentira. Me sonó muy parecida a la declaración que dio Petro de que en Colombia no hay una crisis de seguridad, que todo está divinamente. Señor, como que vive en otro planeta, tal vez en la luna. A mí me parece que es muy grave porque lo que estamos viviendo en Colombia es mucha zozobra. Imagínense que mi equipo de trabajo en Popayán me contaron que ya los están persiguiendo, los están boleteando. Hablan de una lista con toda la dirigencia popular que me acompaña a mí. ¿Eso cómo puede estar pasando? ¿Cómo ahora sale la defensora a decir que ella nunca ha dicho que haya constreñimiento en los municipios? Lo dijo en febrero y están publicadas sus declaraciones. Es que los funcionarios no pueden estar cambiando de opinión de acuerdo a lo que les manda el gobierno. Aquí tenemos que tener seriedad, porque los colombianos que no pueden votar y que hoy están constreñidos tienen derecho a protestar, y el registrador tiene una labor de mover esos puestos de votación a las cabeceras municipales para proteger la libertad de la democracia. Sabemos que las encuestadoras se han equivocado, y mucho, y ahora la gente está pidiendo acercamiento entre la campaña de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Sabemos que cada uno está haciendo su trabajo respetuosamente. ¿Qué pasará en una posible segunda vuelta? ¿Hay acercamiento? Que vamos a ganar, porque Colombia quiere sumar, Colombia no quiere más odios, Colombia quiere alas para volar lejos, para que este país salga adelante. Pero que no se generen grietas, doctora Paloma. ¿No cree que de algunas campañas es el momento para hacer ese llamado? Nosotros hemos mantenido siempre el respeto. Ojalá la campaña del doctor Abelardo haga lo propio. Muchas gracias a la doctora Paloma Valencia, candidata presidencial. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Edgar, y un saludo muy cariñoso a toda la audiencia de Noti5. Muchas gracias. Continúe usted, Sonia, con más noticias en Noti5. Edgar, gracias. Autoridades del Valle del Cauca realizaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar estrategias frente a la criminalidad y reforzar el control del orden público en el departamento. La seguridad en el Valle del Cauca fue eje de un encuentro entre autoridades departamentales y mandatarios locales, quienes evaluaron acciones para enfrentar la criminalidad en la región. Durante un consejo de seguridad realizado en el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad de Buga, se presentaron los proyectos que se ejecutan actualmente para combatir delitos de alto impacto. Estas iniciativas son financiadas con recursos de la tasa de seguridad, lo que ha permitido adelantar intervenciones dirigidas a reducir fenómenos como el homicidio selectivo, el microtráfico, el secuestro y la extorsión. Hoy nos informan que para Dagua vienen 30 cámaras de seguridad que van a fortalecer a cada uno de los organismos y a cada uno de las policía y ejército y todos los que hacen presencia en nuestro territorio para poder garantizar y estar al cuidado de la seguridad de los dagüeños. El fortalecimiento de la seguridad con cámaras de vigilancia, el mejoramiento de la plazoleta de nuestro divino Exeomo en el corregimiento de Ricaute y un sinnúmero de proyectos que han sido un compromiso de nuestra gobernadora. Entre las principales apuestas se encuentra el fortalecimiento del sistema de videovigilancia, que ya operan 29 municipios y que se busca ampliar a los 42 del departamento, en articulación con las administraciones locales. Toda nuestra problemática, todos los 67% de nuestros asesinatos son por sicariato, precisamente porque se pelean las bandas criminales por los territorios y lo que hacen es perjudicar la comunidad también. Según las autoridades, estas medidas apuntan a mejorar la capacidad de respuesta institucional y fortalecer las condiciones de seguridad para la ciudadanía en todo el territorio. ¿Te gustaría vivir muy cerca de supermercados, donde puedas mercar a lo grande? Ahora con lotes desde 92.400.000 pesos, sí podrás.
Ven y construye tú también en lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Aprovecha este papayazo hoy mismo. El sector productivo advierte millonarias pérdidas por la inseguridad en el suroccidente del país y gremios como Procaña reiteran el llamado al gobierno nacional para reforzar las medidas de protección. La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, Procaña, hizo un llamado al gobierno nacional para que se implementen garantías reales de seguridad ante los recientes hechos de violencia que han afectado a los cañicultores, su trabajo y la producción en el suroccidente del país. Desde Procaña queremos hacer un llamado al país, al gobierno nacional, porque definitivamente el suroccidente no puede seguir esperando. Hoy exigimos garantías reales para la vida, para el trabajo, para la democracia, porque proteger a quienes hacen posible el campo debe ser una prioridad. El gremio reiteró su preocupación por las constantes alteraciones de orden público en esta región, donde la presencia de grupos armados ilegales han generado un impacto directo en la agroindustria. Según advirtió, estos hechos han dejado víctimas, afectaciones económicas en los cultivos y un ambiente de temor entre los trabajadores del sector. La solicitud se produce en medio de la reciente escalada de violencia en el Valle del Cauca y el Cauca. En los últimos días se han registrado ataques contra vehículos de transporte de caña y afectaciones a cultivos, lo que ha encendido las alarmas entre los productores. Sin seguridad no hay futuro para nuestras regiones. La escalada de violencia está afectando directamente nuestra productividad y la estabilidad de las zonas rurales del país. Proteger a quienes hacen eso posible es proteger el futuro de la nación. Procaña insistió en la necesidad de acciones concretas que permitan proteger a los trabajadores rurales y garantizar la continuidad de la actividad agrícola en la región. El proyecto de cambios en el etiquetado de alimentos generó preocupación en la industria, que advierte posibles pérdidas económicas y afectaciones para las empresas del sector a nivel nacional. Un nuevo proyecto del Ministerio de Salud para modificar el etiquetado frontal de alimentos en Colombia encendió el debate entre autoridades y el sector productivo. El planteamiento incluye nuevos sellos de advertencia, la implementación de microsellos en empaques pequeños y cambios en la información nutricional. Según el gobierno, la medida responde a la necesidad de fortalecer la toma de decisiones informadas en salud pública. Sin embargo, desde la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI advierten impactos significativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. La inestabilidad jurídica que se generaría en un reglamento que no tiene el sustento técnico. El ministerio no presenta un sustento técnico de por qué hacer el cambio. Pareciera un experimento, porque no existe ninguna geografía del mundo, adoptar un sello de advertencia de ultraprocesados con una definición inclusive de ultraprocesadas nueva, que es básicamente si tiene o no un aditivo. El gremio señala que la iniciativa implicaría rediseñar empaques en todo el país, asumir nuevos costos y enfrentar cargas técnicas que podrían afectar la estabilidad del sector. Además, advierte que se limitarían las posibilidades de destacar atributos nutricionales en los productos, lo que, según indica, podrían restringir la información completa al consumidor sobre sus beneficios. Impactos en el consumidor, y es que no va a poder, por tantos sellos y por tantas prohibiciones, saber exactamente las características del alimento que se está comiendo. Hay alimentos, por ejemplo, como los derivados lácteos, los derivados cárnicos, pero también alimentos de consumo habitual como las arepas, las achiras, la panadería, que terminarían afectados porque al tener uno de estos sellos, ya sea el de advertencia ultraprocesado o inclusive algunos de los otros octógonos, pues no podrían hacer absolutamente ninguna declaración acerca de las características nutricionales o inclusive en salud que tienen los alimentos. También expresaron preocupación por los tiempos de la implementación y la falta de espacios de concertación. Por ello, solicitaron mesas de trabajo con el ministerio, expertos y actores de la cadena alimentaria para evaluar los efectos de la propuesta antes de su adopción. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecorcanos. Valle Oropuro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro.
El Consejo de Estado en la sección segunda suspendió el decreto que ordenaba a los fondos privados transferir 25 billones de pesos a Colpensiones. En segmento de opinión se refiere a este tema el presidente de Asofondos. Cuando sale el decreto, nosotros y muchos colombianos preocupados instauramos demandas ante el Consejo de Estado con medidas cautelares de urgencia, porque el decreto obligaba a trasladar estos recursos en muy corto plazo, tan cerca como 15 días, como 20 días, como un mes. Entonces, el Consejo de Estado esta mañana ha tomado la decisión de darle la razón a una de esas demandas sobre una parte de la solicitud, que es suspender el traslado de los primeros 20 billones de pesos que corresponden a personas que no se han pensionado todavía. Hacemos un llamado muy respetuoso al Consejo de Estado y a la Corte que ha admitido la tutela que nosotros hemos presentado en la tarde de ayer, a que complementen esta medida cautelar y suspendan adicionalmente los otros 5 billones de pesos, porque mal haríamos en trasladarlos, no solamente porque es ilegal, es completamente ilegal, porque contraviene el resto de la reglamentación, sino porque afecta el sueño de millones de colombianos de poderse pensionar en el futuro. La Contraloría General de la República requirió al Aerocivil un informe perentorio sobre la situación operativa y de personal en el aeropuerto El Dorado tras recientes alertas en el sistema aéreo. La Contraloría General requirió a la Aeronáutica Civil un informe detallado sobre sus procesos contractuales tras la solicitud de la ministra de Transporte en medio de recientes incidentes que han generado preocupación por la seguridad aérea en el país. Le he solicitado a la Contraloría General de la República que haga un acompañamiento a todos los procesos contractuales de Aerocivil, que esté cerca a cada uno de los procesos de licitación, porque debe garantizarse la absoluta transparencia de esos procesos, porque esos procesos también garantizan el buen funcionamiento de las pistas, de las torres y de todos los aeropuertos en Colombia. El requerimiento incluye información técnica, financiera y administrativa de contratos en curso adjudicados entre 2025 y 2026 y próximos a iniciar, así como actas, correos y documentos de la oficina jurídica. No hay controladores aéreos, se necesitan más de 1000 controladores y estamos hablando de 700. Aparatos obsoletos, radares que no funcionan. La Aeronáutica Civil en el 2025 recibió 3 billones de pesos y solo ejecutó el 60% de lo que recibió. Hay recursos. La medida se da luego de varios eventos operacionales reportados en el aeropuerto El Dorado, entre ellos maniobras con aeronaves a corta distancia, interferencias en pista y dificultades en la gestión de vuelos en emergencia. A esto se suma el déficit de controladores aéreos y la necesidad de reentrenamiento reconocido por la entidad, teniendo en cuenta que algunos incidentes han sido asociados a factores humanos. La Contraloría también solicitó información sobre la gestión y salida del ex jefe jurídico Farid Stenberg y advirtió que el incumplimiento en la entrega de los datos podría acarrear sanciones. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. Y las alertas también se extienden a otros aeropuertos del país como el Alfonso Bonilla, Aragón. El exconcejal Juan Martín Bravo advierte la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo a la navegación aérea. El principal aeropuerto del suroccidente del país enfrenta una posible pérdida de su categoría internacional, situación que genera preocupación entre autoridades y sectores económicos del Valle del Cauca. De acuerdo con un documento conocido por administraciones locales, la terminal aérea no ha contado este año con un sistema clave para apoyar los aterrizajes en condiciones de baja visibilidad, fundamental para la seguridad de las operaciones. Desde enero del 2026 está dañado este dispositivo y esto hace que el aeropuerto primero pierda capacidad en la operación, que pueda perder la certificación internacional y además que no se preste el mejor servicio hacia los ciudadanos. Según la misma información, este equipo permanecería fuera de servicio por al menos 3 meses más, al no estar dentro de las prioridades actuales de inversión de la Aerocivil. Llegando inclusive a poner en riesgo la vida de muchas personas que transitan este tan importante aeropuerto. Yo incito a que la Aerocivil haga inversiones de forma inmediata para que se recupere el ILS y también ponga en funcionamiento el radar que hace más de un año anunciaron y que hoy no está funcionando. Las autoridades locales han reiterado el llamado al gobierno nacional para atender esta situación y garantizar la continuidad operativa de la terminal aérea. Una investigación de la Fiscalía puso al descubierto una presunta red que habría usado una empresa de ropa femenina para el lavado de activos y el ingreso de mercancía de contrabando.
Una estructura señalada de mover dinero ilícito a través de una cadena de venta de ropa femenina fue impactada por las autoridades tras una investigación que reveló un complejo esquema de operaciones simuladas en comercio exterior. Según la Fiscalía General de la Nación, el entramado estaría integrado por importadores, comercializadoras y sociedades de papel que daban apariencia de legalidad a los movimientos financieros. A través de estas maniobras se habrían lavado más de 730.000 millones de pesos. La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación. El esquema incluía la fragmentación de transacciones para dificultar la trazabilidad del dinero y evadir controles aduaneros, facilitando su ingreso al sistema económico formal. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales eran objeto de avalúo. Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país, donde la cadena de almacenes tiene presencia. En el proceso, un juez de control de garantías avaló órdenes de captura y medidas de aseguramiento, mientras avanzan las acciones judiciales contra los presuntos responsables. A través de un comunicado, la empresa vinculada señaló que la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecolcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. Una propuesta de diseño inspirada en la identidad cultural del Valle del Cauca logra abrirse paso en escenarios internacionales, destacando el talento regional en la industria de la marroquinería. Buena esa, vallecaucano. Una marca colombo-venezolana está llevando el talento del Valle del Cauca hasta Barcelona, España, con una propuesta que combina diseño, identidad cultural y sostenibilidad. Tenemos más o menos 5 años en el mercado trabajando, haciendo nosotros mismos los bolsos de piel, donde involucramos técnicas artesanales de costura que involucran un poco esa unión entre lo que es el Mediterráneo, que es donde estamos, pero también la parte de artesanía local de Sudamérica, específicamente pues bueno, de Colombia y de Venezuela. Surarquía, cuyo nombre significa Poder del Sur, ha consolidado un equipo en el que predominan creativos formados en Cali. Desde allí se proyectan piezas que no solo destacan por su estética, sino por su funcionalidad y por incorporar referencias a la cultura latinoamericana a través de colores, formas y conceptos. Nosotros creemos muchísimo en el talento local, aunque vivimos en España hace alrededor de 10 años. Creemos que el talento que hay aquí en América Latina y especialmente en Cali, que es donde yo he crecido, lo hemos querido como llevar o buscamos siempre personas que nos puedan como también brindar eso que nosotros vemos como nuestro factor diferenciador, y es poder tener una mirada desde la artesanía y la cultura colombiana o latinoamericana y hacer como esa fusión junto con la cultura española o mediterránea. Más allá de lo visual, el proyecto apuesta por procesos responsables y por visibilizar el talento regional en escenarios internacionales, conectando el diseño con narrativas propias del territorio. Es súper importante para nosotros el tema de materia prima, mano de obra local, todo lo que pueda hacer que nuestra marca, además de diferenciarse por los diseños, se diferencie también por todo lo que hay detrás de ella. Cómo se hacen los productos, qué utilizamos para hacer nuestros productos, toda la cadena y la circularidad de los productos es algo que también nosotros pensamos para saber qué hacer después de que uno de nuestros bolsos o productos lleven ya un tiempo de vida, ¿no? Por abrir espacios en el exterior para el talento vallecaucano, promover la identidad cultural y aportar desde la innovación a la sostenibilidad, a esta iniciativa que representa un ejemplo de emprendimiento y que deja en alto el nombre de la región, le decimos buena esa vallecaucano.
Buena esa. Un importante arsenal bélico fue interceptado en las últimas horas en vías del departamento de Nariño por las autoridades que durante un operativo de control detectaron una camioneta que transportaba decenas de granadas y munición de uso militar. En un puesto de control en la vía que comunica Rumichaca con Pasto, a la altura del municipio de Iles, uniformados de tránsito y transporte detuvieron una camioneta que transportaba armamento ilegal oculto en la cajuela. Durante la actividad de registro y control fue hallado un vehículo tipo camioneta que mediante modalidad de ocultamiento transportaba un arsenal de guerra compuesto por 85 granadas de calibre 40 milímetros y aproximadamente 9.000 cartuchos de calibre 7.62. Durante el procedimiento fueron halladas 85 granadas y cerca de 9.000 cartuchos, munición de uso militar que según las autoridades estaría destinada a grupos armados ilegales. Esta importante incautación representa un golpe contundente contra las estructuras delincuenciales al evitar que este material letal fuera utilizado en acciones criminales que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de la población civil y de la fuerza pública. El material incautado y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en las investigaciones para establecer su origen y los responsables. Entre tanto, las autoridades anunciaron el refuerzo de los controles en corredores estratégicos del departamento para prevenir el transporte ilegal de armas y fortalecer la seguridad en la región. Comienza la información deportiva en Noti5. El pesista colombiano Luis Javier Mosquera brilló en el Campeonato Panamericano en Panamá, donde se consolidó como una de las principales figuras de la disciplina. El Valle del Cauca sigue destacándose en el Campeonato Panamericano de Pesas 2026, que se realiza en Panamá, con nuevas medallas para Colombia en la halterofilia. La vallecaucana Roelis Galvis obtuvo medalla de plata en la categoría 53 kilogramos, tras levantar 87 kilos en el arranque. Por su parte, Luis Javier Mosquera se consagró campeón panamericano absoluto en su categoría, al registrar 135 kilos en arranque y 170 en envión, para un total de 315 kilogramos. Jenny Sinisterra obtuvo la medalla de oro en envión, pero no le alcanzó para el título general y terminó en el segundo lugar en el total de su categoría. Por su parte, Karen Tatiana Mosquera ganó el oro en el arranque, pero se quedó con el bronce en el total. Mañana el subcampeón olímpico Jason López participará en esta competencia internacional que se extenderá hasta el 1 de mayo con presencia colombiana en busca de seguir consolidándose como referente en esta disciplina. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. Toros del Valle lidera la Liga Profesional de Baloncesto con una campaña sólida, respaldada en la experiencia de su plantilla y el aporte de jugadores extranjeros. En lo más alto de la tabla de la Liga Nacional de Baloncesto, Toros del Valle afronta en condición de local en su serie ante Motilones del Norte de Cúcuta, en el Coliseo Evangelista Mora. Motilones es un equipo muy fuerte, que carga el rebote, jugadores muy fuertes, muy inteligentes en el juego y que tienen jugadores también muy rápidos y que nos pueden afectar en la transición defensiva, así que eso también lo tenemos que manejar. Jugadores que cargan mucho el rebote, que tienen buen salto. El quinteto caleño, que suma 15 puntos tras 7 victorias y una derrota, logró recuperarse luego de su caída ante Caimanes del Llano y mantiene la ventaja en la clasificación. Ya reaccionan al juego, llegan a sus espacios, no se chocan entre ellos porque ya entienden los conceptos perfectamente en la ofensiva. La defensa cada día está mejor. Este equipo va a ser mejor defensivamente, ofensivamente estamos creciendo todavía aún más, pero este equipo tiene una intensidad y una química que jamás habíamos tenido aquí en Cali. El equipo disputará la segunda fecha de esta doble jornada antes de emprender viaje a Bogotá, donde se enfrentará a Piratas en su próximo reto del campeonato. Hace 10 años nació un sueño.
el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la Gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Oro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Así llegamos al final en Noti5. Los esperamos mañana miércoles a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noticinco.tv. Porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.